Bien, guapuris viajeros, bienvenido a tu canal de Kecil en Polonia. Y hoy te tengo un dato muy interesante, incluso si vienes de vacaciones o si vives aquí en Cracovia. Es que a mi espalda vemos esto que se llama Factory Outlet, uno de los centros comerciales, bueno, no centro comercial, como puedes ver, es un outlet. ¿Qué quiere decir un outlet? Es donde vamos a encontrar marcas famosas como Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Pumas, Hugo Boss, en fin, muchísimas boutiques que tenemos aquí adentro, pero los precios son al estilo outlet. Muchas de las cosas que venden aquí no las vas a encontrar en los centros comerciales del centro de Cracovia, así que por eso que es uno de los lugares favoritos de los polacos que se vienen aquí. Queda a 15 kilómetros del centro de Cracovia, sí, a 15 kilómetros hacia el norte, a dirección como si fuésemos a Katowice. Pues aquí nos encontramos este Factory Outlet, donde la verdad es que, bueno, vamos a ver si de verdad vale la pena. Los polacos me dicen a mí que aquí se encuentran precios pues a otro nivel, y cuando digo otro nivel, así se dice en panameño cuando encontramos cosas que la verdad parecen subreales, que no los creemos. Entonces acompáñame en esta aventura aquí en Factory Outlet a ver si vamos a encontrar precios de verdad. Yo en este video lo voy a hacer concretamente y únicamente de zapatillas deportivas. Quiero comprarme unas zapatillas de running, unas zapatillas para correr, y voy a recorrer algunas tiendas aquí en este Factory Outlet y quiero que me acompañes para ver cuáles vamos a encontrar y si de verdad vale la pena comprar aquí o no, porque bueno, como te lo dije, son más o menos unos 15 kilómetros que vamos a ver si vale la pena. Así que guapures y más, arrancamos esta aventura aquí en Factory Outlet. Bueno, ya estamos aquí adentro de Factory Outlet y vamos a ver a qué tienda vamos a encontrar. Yo me voy a buscar primero, voy a ir directamente a la tienda de Adidas y luego en el camino, como ves, hemos pasado, venimos desde allá atrás, voy a ir hacia la tienda Adidas. Luego de ahí pues vamos a ver qué otra tienda nos encontramos, pero la verdad que ya hay una vuelta por aquí y hay muchísimas tiendas, no solamente de zapatillas, hay de todo, de ropa, buenísimas marcas y todo es estilo outlet. Mira, aquí hemos llegado a la tienda de Adidas. Vamos a ver qué productos nos encontramos aquí. Tengo entendido que lo que te encuentras aquí no lo vas a encontrar en los malls normales, porque aquí todo es outlet y algunas cosas son exclusivas que se fabrican para los outlets. Entonces vamos a entrar aquí a la tienda Adidas y a ver qué cosas nos encontramos y cuáles son los precios, y para ver si de verdad esos precios son baratos o no. Así que vamos. Bueno, tanto de hombre para mujer, todo depende de lo que tú busques. Si quieres unas zapatillas ya un poquito más profesionales, te encuentras estas que tienen aquí, que están alrededor de 500 zloty, como puedes ver ahí el precio. Así que puedes encontrarte desde 160 y pico zloty hasta 500 zloty. Así que todo va a depender de lo que realmente estés buscando. Y estas zapatillas, el outlet cuestan este precio, pero ya en el centro comercial costarían alrededor de hasta un 30 o 40% más cara que el precio que ves aquí. Y aquí te encuentras 215 zloty, que son más o menos como $55. Son tamaños únicos y modelos únicos, no hay más, así que lo mezclan todo, hombre, mujer, deportiva, y aquí tienes esa cesta. Y bueno, ahora mismo estamos en la tienda de Adidas y vamos a medirnos tres zapatillas voy a medir. Ahora me estoy midiendo estas. Y luego por aquí te voy a dejar los precios, cuánto cuesta este modelo. Y luego me voy a medir estas. Y también te voy a dejar más adelante, cuando me las pongo, te dejo cuánto cuesta. Bueno, me estoy midiendo otras que las quiero para correr. Ya sabes que algunas veces corro. Y mira, estas son las que me estoy midiendo y creo que son las que me van a gustar. Aquí están los precios. Mira, el precio de estas lo tenemos en esta caja, que son, aquí lo tengo, mira, 160 zloty. Te voy a dejar justo aquí abajo también cuánto es esto en dólares, para que vean los precios que tienen aquí en la tienda Adidas. Así que ahora vamos a ver si encontramos otra tienda o si finalmente me llevo esta. Bien, ahora salimos de la tienda Adidas y vamos a buscar otra tienda que tiene muy buenas zapatillas, que esta que me vengo atrás se llama Asics. Aquí vamos a ver si encontramos algunas zapatillas. Igual si no encuentro, te voy a mostrar algunos precios. Como puedes ver, hay muchas
tiendas, pero yo escogí ahora Adidas y y vamos a ver si vamos a una otra. Así que vamos aquí a Asis. La verdad que la tienda de Axis me sorprendió porque tiene una gran variedad de modelos de zapatillas y unos precios también competitivos. Bueno, estamos aquí en la tienda de Axis y me he medido varias zapatillas. Estas son las que más me han gustado. La verdad que me gustan, se sienten bien. Lo único que el precio te lo dejo aquí. Mira, aquí tienes el precio en Zloty y tienes el precio aquí en dólares. Entonces, en comparación con las Adidas tienen el precio más bajo. Como puedes ver, aquí te dejo el precio de las Adidas. Y bueno, ya todo depende de tus gustos. Como ves, hay mucha variedad de zapatillas aquí. Mira cuánta variedad hay y hay para todos los gustos. Guapos viajeros, déjanos que nos encarguemos de tus vacaciones y que tu estadía aquí en Cracovia sea toda una aventura. Desde la recogida en el aeropuerto, reserva del hotel, reserva a los lugares turísticos más impresionantes de aquí de Cracovia, o si quieres también, como aquí nos encontramos en Factory Outlet, una pequeña excursión. Todas las excursiones te las organizamos. Aquí te envío un correo para que te contacte con nosotros y te enviaremos una cotización, pero eso sí, ajustada a tu presupuesto. Así que mientras tanto, vamos a seguir descubriendo aquí Factory Outlet. Ok, ahora aquí vamos a la tienda de Nike. Vamos a ver qué cosas nos encontramos, qué zapatillas, y te voy a llevar un par de precios aquí de esta tienda Nike. Como era de esperárselo, la variedad de modelos que tienen para hombres es bastante enorme aquí en la tienda de Nike. Las opciones y variedad que tienen para las mujeres también te va a sorprender. Bien, y ahora llegamos a la parte de la tienda Puma, que la tenemos aquí a mi espalda, así que vamos a ver qué cositas nos encontramos, qué zapatillas nos encontramos, a ver si me decido por mis zapatillas aquí en Puma, así que acompáñame a Puma. Sé que aquí va a haber muchas opiniones encontradas y es que yo creo que estéticamente los modelos de Puma son los más hermosos. Lo único que recuerda que yo estaba buscando zapatillas para correr y no estéticamente bonitas. Pero realmente los modelos de Puma me encantaron, y es que para las mujeres también tienen una diversa variedad de modelos para mujeres que son hermosas también. Llegó la hora de la verdad y voy a pagar las zapatillas que me voy a llevar, y aquí te voy a dejar cuáles son esas que me voy a comprar. Y bueno, estas son las que nos hemos llevado. Vamos a ver para que veas que acabo de salir de la caja y este es el precio real que he pagado. 160 Zloty, que hay cambio en dólares. Aquí tienes el cambio en dólares. Muy bien, ahora lo que necesito es que me escribas aquí abajo en la caja de comentarios qué tal te parecen los precios aquí en el outlet de Cracovia, si están caros o si están igual que en tu país. También escríbeme desde qué país me estás diciendo la referencia de los precios, y si quieres que te haga entonces otra referencia de precios si nos vamos a una tienda de tecnología a ver teléfonos celulares, computadoras y este tipo de cosas. Y por aquí, mira, por aquí te dejo un par de videos que sé que te van a encantar si este te ha gustado, así que ya tú sabes, like, compartir, suscribir, y nos vemos en otra aventura aquí en Cracovia. Chao, chao. Visitarpolonia.com. Recuerda siempre visitar.